Buenas noches. Nuevamente un gusto estar en esta sesión académica, parte del módulo de cáncer de pulmón en etapas tempranas. Y el día de hoy revisaremos el tratamiento del cáncer de pulmón, células no pequeñas, etapas 1 a 3, la terapia adyuvante. La ponencia será a cargo del doctor Luis Javier Hernández García, residente de Oncología Médica de tercer año. Agradecemos a sus profesores la colaboración a través del doctor, principalmente a la doctora María de Jesús Preciado Durán. Agradecemos también a nuestros chefs, el doctor Ludin Bacon, el doctor Ricardo Dixi y el doctor Edwin Ceballos. Adelante, doctor. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a la Escuela Latinoamericana de Oncología por generar estos espacios para que nosotros los médicos pues sigamos en promoción. De igual manera agradezco a la doctora María Jesús Preciado Durán, quien es mi profesora adjunto. Ella es encargada de la clínica de neoplasias de tórax en el Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara, Jalisco. Y sin más preámbulo, daremos inicio a nuestra clase. Esas son algunas abreviaturas que estaremos revisando a lo largo de la clase. Y esta es la agenda que manejaremos. Hablaremos brevemente un poco de introducción, muy brevemente acerca del papel de la cirugía, dado que este tema ya se revisó en clases previas.
Hablaremos cuál es el papel de la quimioterapia adyuvante, cuáles son las opciones de tratamiento, cuáles son las etapas clínicas que tienen beneficio, cuál es el tiempo ideal para el inicio y si existe algún efecto respecto a la edad para dar tratamiento adyuvante. Además, contemplaremos alteraciones genómicas accionables como un nuevo modelo en la adyuvancia. Hablaremos de la inmunoterapia de mantenimiento, neoadyuvancia y tratamiento perioperatorio para finalmente dar algunas conclusiones. A manera de introducción es importante mencionar que el cáncer de pulmón representa la neoplasia más incidente en el mundo. Como podemos observar en los gráficos promovidos por el Globocan en el año 2022, podemos observar cómo el cáncer de pulmón ha desplazado al cáncer de mama y se posiciona ahora como la neoplasia más incidente en el mundo. De igual manera, sabemos que este es el cáncer que más muertes causa en el mundo. Podemos observar que cerca de 1.8 millones de personas mueren a causa de cáncer de pulmón al año. Desafortunadamente, esta es una enfermedad que se suele diagnosticar en estadios avanzados. Dentro del 60 al 70% de los casos diagnosticamos esta enfermedad en estadios avanzados. Sabemos que en Latinoamérica y especialmente en nuestro país, en México, estas tasas son incluso mayores y desafortunadamente solo el 30 al 40% de las enfermedades son potencialmente resecables y pese a ello, pues tienen una alta tasa de recurrencia. Es importante que previo a la selección de cualquier modalidad de tratamiento se oriente un equipo multidisciplinario, dado que la decisión para tomar la mejor opción terapéutica pues no es un papel sencillo. Entonces nunca hay que olvidarnos de que este es un tratamiento multimodal y previo a la selección para que un paciente fuese resecable pues es necesario que se realice una correcta estadificación. Recordar que esta es una de las neoplasias que tiene gran afinidad por el sistema nervioso central. Es por ello que la realización de una resonancia magnética de encéfalo está indicada a partir de las etapas clínicas 2, que si recordamos son tumores mayores a 4 centímetros. Después de esto, también hay que recordar que la tomografía de tórax tiene un papel importante de tórax y abdomen para buscar los principales sitios de diseminación de esta enfermedad, los cuales son el pulmón contralateral, la pleura, hueso y las glándulas suprarrenales. Y de igual manera es importante saber que estas las neoplasias en las cuales la tomografía por emisión de positrones desde estadios tempranos tiene un papel primordial para la correcta estadificación. Además, es necesario recordar que todos los pacientes previos a una intervención quirúrgica idealmente deben tener una estadificación mediastinal. Esto, para recordar, la enfermedad N1 es aquella enfermedad que contempla desde el ilio hasta los nódulos subsegmentarios, los cuales es importante mencionar que estas son las etapas que son potencialmente resecables de una primera instancia. Recordar que la enfermedad N2 es aquella que contempla los niveles del 2 hasta el 9 y estas etapas realmente se deberían beneficiar de algunas terapias multimodales o quimioterapia definitiva. Y recordar que las enfermedades N3 son aquellas que contemplan la enfermedad mediastinal alta o contralateral, los cuales son criterios de exclusión para llevar a los pacientes a resección. ¿Y cómo se hace esta estadificación? La manera más invasiva de realizar, menos invasiva de realizar la estadificación es mediante un ultrasonido endobronquial con toma de biopsia. Esta recordar que puede tomar biopsia de los sitios 2, 3, 4, 7 y 10 que aquí mencionamos. Y es importante saber que pese a que esta estadificación resultase negativa y contemos con un PET positivo, esos pacientes deberían ser llevados a alguna otra modalidad de estadificación mediastinal, como es una mediastinoscopía. Recordar que toda rama pleural debe tener como tal una citología en búsqueda de la actividad metastásica a este nivel. Sin embargo, encontrar una citología negativa en líquido pleural, pues no descarta como tal la enfermedad. Y previo a la selección del paciente, pues nunca hay que olvidar que estos pacientes requieren una evaluación por un equipo de cardiología y neumología para ver si son aptos para una cirugía. Recordar que el tratamiento quirúrgico es uno de los pilares del tratamiento. Las etapas potencialmente resecables son las etapas que contemplan de 1 a 3A. Recordar que solo un 30 o 40% de los pacientes que se diagnostican son potencialmente resecables. Nuevamente, hacer mención que la enfermedad N2, esta enfermedad no debería ser sometida a resección como primera instancia, sino que se benefician de quimiorradioterapia definitiva como una categoría 1 o intentar otras modalidades de tratamiento como son la neoadyuvancia o el tratamiento perioperatorio que mencionaremos más adelante. La cirugía idealmente es una lobectomía videoasistida, aunque también se puede hacer una neumectomía. Recordar que en los pacientes debemos asegurar los márgenes negativos. En caso de que encontremos márgenes positivos, pues la conducta a seguir sería llevar a una ampliación de márgenes. Otra opción es contemplar radioterapia adyuvante.
Y recordar que las etapas clínicas uno y 2 que no son susceptibles a llevarse a cirugía, aún así se pueden beneficiar de algún intento de tratamiento definitivo, ya sea con radiocirugía o quimiorradioterapia. Entonces, entrando de lleno acerca del tratamiento adyuvante, ¿por qué es importante mencionar la adyuvancia? Hoy sabemos que el cáncer de pulmón realmente es una enfermedad sistémica desde estadios tempranos. Y esto lo hemos descubierto porque a pesar de que los pacientes fuesen resecables, tienen unas altas tasas de recurrencia, las cuales van desde un 30 y hasta un 70%. Además de que la sobrevida de los pacientes en general a 5 años es bastante menor a la esperada. Podemos observar en los gráficos proporcionados por la American Joint Committee, donde a partir de la etapa clínica 2, 4 de 10 pacientes no se encontrarán vivos a los 5 años de su diagnóstico, incluso en estos estadios que son tan tempranos como en las etapas clínicas 2. Y es por ello que es indispensable la búsqueda de estrategias con la intención de mejorar las tasas de curación y la sobrevida de nuestros pacientes. Entonces, uno de los primeros estudios que vamos a analizar, que intentó posicionar la quimioterapia adyuvante, es este metaanálisis. Es un metaanálisis publicado en 1995, que incluyó 91 ensayos clínicos, 9,000, casi 9,000 pacientes, de los cuales cerca del 40% fueron enfermedades resecables y que además recibieron tratamiento adyuvante, tratamiento con quimioterapia después de la cirugía. Ellos tenían como objetivo analizar si podían tener un impacto en sobrevida global. Para ello se estratificaron los pacientes en tres grupos: aquellos pacientes que recibían algún agente alquilante, los pacientes que recibían tratamiento con platino o otros agentes. Entonces, de manera general, vamos a observar en el gráfico de Forest Plot que existió una gran diversidad entre los resultados. Para aquellos pacientes que recibieron tratamiento adyuvante con un agente alquilante, pareciese la quimioterapia resultaba ser deleteria. Sin embargo, para aquellos pacientes que recibían tratamiento basado en cisplatino, parecía un escenario mucho más adelantador. De manera general, este primer metaanálisis no logró demostrar un beneficio de la quimioterapia adyuvante en cáncer de pulmón. Sin embargo, como lo podemos observar en el gráfico de Kaplan y Verde de su lado derecho, aquellos pacientes que recibieron adyuvancia con un régimen basado en cisplatino tuvieron mejor sobrevida comparado con aquellos pacientes que únicamente habían sido sometidos a resección. El beneficio absoluto era, a 5 años era del 5% y desafortunadamente no se contaba con la madurez estadística, con el poder estadístico como para hacer esta recomendación. Pese a que los resultados fueron deleterios y pareciese que la quimioterapia fue deleteria, este ensayo clínico, este metaanálisis, pues nos ayudó bastante para generar hipótesis y formar nuevos ensayos clínicos. Uno de los primeros ensayos clínicos que utilizaron al cisplatino como base de la quimioterapia adyuvante es este estudio, el AITL, el cual incluyó pacientes de 18 a 75 años con un estado funcional de 0,2, etapas clínicas de 1 a 3 y que habían sido sometidos a una resección R0 sin márgenes positivos. Para ello, a los pacientes los aleatorizaron en los primeros 60 días posterior a la cirugía a recibir alguno de los dos brazos en investigación. Uno que era quimioterapia basada en cisplatino, 3 a 4 ciclos de quimioterapia y podían ser combinados con etopósido o con un alcaloide de la vinca. El otro brazo era únicamente placebo, dado que en este año, en el 2004, aún no era un estándar de la quimioterapia adyuvante para todos los pacientes. El objetivo primario de este estudio era la sobrevida global. Y como podemos observar en los gráficos de Kaplan y Meyer, podemos ilustrar que aquellos pacientes que recibieron quimioterapia adyuvante basada en cisplatino sí mostraron una tendencia estadísticamente significativa a que vivieran más y tuvieran menor riesgo de recurrencia. A los 5 años, aquellos pacientes que recibieron quimioterapia con cisplatino demostraron un beneficio absoluto del 4,1% y en sobrevida libre de enfermedad del 5%. En los gráficos de Forest Plot podemos ilustrar que hay unas peculiaridades que debemos tomar en cuenta. Recordar que los gráficos de Forest Plot no sirven únicamente para generar hipótesis y nuevos ensayos clínicos. Y lo primero que vamos a observar es que pareciese que a estos pacientes que recibían quimioterapia, conforme avanzaba la edad, este beneficio se iba diluyendo. Además, también podemos ilustrar que aquellos pacientes que tenían un estado funcional, un ECOG de 2, también parecían tener un peor resultado oncológico y aquellos tumores en estadios tempranos parecían no tener tanto beneficio de dar quimioterapia adyuvante. Entonces, este estudio es uno de los primeros estudios que documentó que cisplatino, una dosis de 100 miligramos por metro cuadrado, 3 a 4 ciclos en combinación con un alcaloide de la vinca o etopósido, tenían un beneficio en sobrevida a 5 años del 4,1% y sobrevida libre de enfermedad
del 5,1%. Después podemos observar que hubo otros estudios muy similares al que acabamos de comentar. Otro que quiero comentar es este, el estudio ANITA, el cual de igual manera intentó instaurar la quimioterapia adyuvante basada en cisplatino, en este caso en combinación con vinorelbine. Podemos observar que la población seleccionada era una población muy similar a la del estudio previo. Los pacientes se randomizaron en los primeros 42 días que habían sido sometidos a cirugía y nuevamente un brazo recibió quimioterapia adyuvante basada en cisplatino en combinación con vinorelbine cada 3 semanas hasta 4 ciclos y el otro brazo placebo. El objetivo primario de nuestro estudio era demostrar la sobrevida global. Y como lo podemos ilustrar en los gráficos de Kaplan y Meyer, de igual manera se demostró un beneficio estadísticamente significativo a favor del grupo que recibía quimioterapia basada en cisplatino comparado contra aquellos pacientes que únicamente eran sometidos a resección. Beneficio en sobrevida global, el cual era el objetivo primario, y en sobrevida libre de enfermedad. Además, podemos documentar que el beneficio fue mayor conforme mayor fuera el estadio clínico. En este caso, para la enfermedad de N2, podemos ver que el beneficio fue más significativo en comparación con las etapas que tenían enfermedad N0. De manera general, en el análisis de las etapas clínicas 1 a 5 años no se demostró un beneficio de la quimioterapia adyuvante en estas etapas. Entonces, corroboramos nuevamente que el cisplatino en combinación con vinorelbine tiene un impacto en sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. El beneficio es mayor conforme a mayor sea el estadio clínico, más pronunciado para las etapas 3 y de etapas 2, y pareciese no haber algún beneficio estadísticamente significativo para las etapas clínicas 1. Entonces, así como estos dos estudios, existieron otros estudios que utilizaron como tal la quimioterapia adyuvante basada en cisplatino, y uno de estos estudios que vamos a analizar es este metaanálisis de Leis, el cual incluye el estudio ANITA, el estudio ATL que ya habíamos mencionado, también incluye el estudio ALPI, el estudio BTL y el JBR, el cual por tiempo pues no analizaremos uno por uno, pero sí no analizaremos este metaanálisis, el cual es muy importante. Ese es el diseño de cada uno de los estudios que mencioné. Y de manera general, este metaanálisis logró demostrar que la quimioterapia adyuvante basada en cisplatino tenía un beneficio en sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. Este beneficio a 5 años era del 5,4% para sobrevida global y 5,8% para sobrevida libre de enfermedad. De igual manera, lo podemos ilustrar en los gráficos de Kaplan y Meyer, cómo los pacientes que reciben quimioterapia adyuvante basada en cisplatino viven más y recurren menos. En el análisis de Flores Plot, además vamos a tomar otras cosas importantes a observar. Una de las cosas que vamos a observar es que pareciese que el mejor agente acompañante del cisplatino era la vinorelbine. Además, también ilustramos que realmente no existía diferencia entre usar 2 drogas o 3 drogas como tratamiento adyuvante, que la dosis ideal de cisplatino como tratamiento adyuvante era aquella dosis acumulada mayor a 300 miligramos por metro cuadrado, y nuevamente ilustramos que aquellos pacientes que tenían un mal estado funcional, parecía que la quimioterapia resultaba deleteria. Nuevamente observamos que aquellas etapas tempranas, aquellas etapas 1, son las que menos se beneficiaban como tal del tratamiento adyuvante. Entonces, ¿deberíamos o no deberíamos dar tratamiento adyuvante en las etapas clínicas 1? Uno de los estudios que vamos a analizar para tratar de dilucidar esta observación, este tópico, es este estudio, es el estudio del CALGB 9333. Es un estudio que incluyó pacientes únicamente en estadio 1, pacientes que habían sido sometidos a resección y que tenían un estado funcional de 0,1. Los pacientes se le autorizaron a recibir tratamiento en las primeras 8 semanas postquirúrgicas, y el objetivo de este estudio era demostrar la sobriedad global al dar carboplatino paclitaxel contra placebo. Y de manera general vamos a observar que las etapas clínicas 1 no tuvieron un beneficio estadísticamente significativo ni en sobrevida global ni en sobrevida libre de enfermedad. Pareciese que los pacientes que más beneficio tenían de recibir tratamiento adyuvante eran los pacientes que tenían tumores mayores a 4 centímetros. Entonces es importante conocer esto. Las etapas clínicas 1 no se benefician como tal de quimioterapia adyuvante actualmente, y dentro de las etapas que pudiesen contemplarse son aquellos tumores mayores a 4 centímetros, los cuales actualmente, según la clasificación de la JCC8 en su octava edición, corresponden a las etapas clínicas 2A. Entonces, como ya había comentado, por muchos años el pilar de tratamiento fue cisplatina en combinación con un alcaloide de la vinca o el topocio. Sin embargo, estos pacientes tenían grandes toxicidades hematológicas. Es por ello que se buscaron alternativas al agente de la vinca.
Y uno de los estudios que vamos a analizar para ver si existe algún agente que pudiese reemplazar a la vinorelbine o a un alcaloide de la vinca es el estudio GPAN. Ese es un estudio mucho más reciente que incluyó pacientes desde los 20 hasta los 75 años en histología no escamosa. Esto se tomó con base a lo que habíamos observado en las enfermedades metastásicas, donde observamos que pemetrexed resultaba ser no inferior a los alcaloides de la vinca, esto en enfermedades avanzadas. Y es por ello que se trató de migrar a enfermedades tempranas, en este caso etapas clínicas 2, donde podemos observar que en este estudio ya se excluyeron como tal las etapas clínicas 1, etapas 2 a 3, siempre y cuando hubiesen sido sometidos a una recesión completa, tuvieron un ECOG de 0 a 1, excluyendo los pacientes de ECOG de 2, que ustedes ya habíamos comentado que tenían peores desenlaces oncológicos, y se randomizaron entre las 3 a 8 semanas posterior a las cirugías a uno de los dos brazos de intervención. El objetivo primario es la supervivencia libre de recurrencia. Un brazo recibió quimioterapia basada en cisplatino en combinación con pemetrexed, las dosis que ya conocemos, con, eh, con el tratamiento preventivo de eventos adversos como es la vitamina B12 y el ácido fólico, y el otro grupo recibió vinorelbine más cisplatino. Es importante mencionar que este es un estudio de superioridad, el cual cuando analizamos los resultados podemos observar que es un estudio negativo. Pemetrexed no fue superior a vinorelbine cuando se combinan con cisplatino, ni en sobrevida libre de recurrencia, ni en sobrevida global. Sin embargo, cuando analizamos el perfil de seguridad, podemos observar que aquellos pacientes que reciben pemetrexed más cisplatino tienen un número considerable menor de eventos adversos grado 3 y grados 4 comparado con aquellos pacientes que recibían un alcaloide de la vinca. Generalmente tenían un mejor perfil de toxicidad hematológica. Es por ello que pese a que este estudio es negativo, pemetrexed se puede utilizar como una alternativa razonable a un alcaloide de la vinca, dado que tiene un mejor perfil de seguridad. Esto en histología, recordar, a histología de adenocarcinoma. Como pudimos observar en la mayoría de los estudios, limitaron la participación de los pacientes para hasta las 8 semanas postquirúrgicas. Después de 8 semanas se tenía la hipótesis de que el beneficio con quimioterapia se perdía. Entonces, pues es nuestra obligación saber si existe o no existe un beneficio de la quimioterapia después de las 8 semanas. Y este estudio nos ayudará un poco a entender. Es un estudio de corte retrospectiva que incluyó 12,000 pacientes, pacientes tomados de la Base Nacional del Cáncer en Estados Unidos, pacientes de etapas clínicas 1 a 3, siempre y cuando hubiesen sido sometidos a una resección completa. Se excluyeron los tumores menores a 4 centímetros y se permitió que los pacientes, se analizaron los pacientes que habían recibido quimioterapia adyuvante desde los 18 días y hasta los 127 días posterior a la cirugía. Entonces, para ello se estratificaron en tres grupos a los pacientes. En aquellos pacientes que recibieron el tratamiento temprano, el tratamiento en tiempo estándar, que rondaban las 4 hasta las 8 semanas, y aquellos pacientes que recibieron un tratamiento después de la ventana que conocíamos de 8 semanas. El objetivo era demostrar si existía una pérdida del beneficio en sobrevida global conforme se avanzaba el tiempo de retraso de la quimioterapia. Recuerda que este es un estudio de corte retrospectiva y lo primero que vamos a observar es que la mayoría de los pacientes que se analizaron recibieron la quimioterapia en el tiempo establecido, entre las 4 y 8 semanas. Sin embargo, pues hubo también pacientes que recibieron el tratamiento después de las 8 semanas. Y es importante mencionar que en este estudio no se pudo demostrar que conforme avanzase el tiempo y se saliera de esta ventana de las 8 semanas, se perdiera el beneficio de la quimioterapia adyuvante. Incluso cuando analizaron la sobrevida a 5 años, podemos observar que para aquellos pacientes que tuvieron un inicio temprano en la quimioterapia adyuvante, la sobrevida a 5 años era el 53% y en las etapas, en aquellos pacientes de inicio tardío, también podemos ilustrar cómo el beneficio de sobrevida fue el 53, la sobrevida estaba 53% a 5 años, lo cual nos hace pensar que los pacientes aún después de estar fuera de esta ventana siguen beneficiándose de quimioterapia. Es importante pues tomar con cautela estos datos, es un estudio de corte retrospectiva, e idealmente deberíamos tomar decisiones con los estudios prospectivos que tenemos, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Y otra duda que surgía era saber si los pacientes de edad avanzada o conforme avanzaba la edad perdían el beneficio de la quimioterapia adyuvante. Para ello utilizaremos de igual manera el metaanálisis de LACE que ya habíamos comentado. En este metaanálisis estratificaron los pacientes acorde a la edad para aquellos pacientes que tenían menores de 65 años, entre 65 y 70 años y aquellos pacientes que tenían más de 70 años. Y de manera general podemos observar cómo el beneficio se mantuvo incluso aunque los pacientes tuvieran más de 70 años. Beneficio en sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad.
Es por ello que la edad no debería ser un limitante de brindar tratamiento adyuvante a los pacientes. Lo que sí deberíamos tener muy en cuenta es seleccionar de manera correcta al paciente, que el paciente tenga un adecuado estado funcional previo a, a la introducción de la quimioterapia adyuvante. Y para finalizar este tópico de la quimioterapia adyuvante, aquí les puse un resumen de la clasificación de la JCC en su octava edición. Y en color verde les ilustré cuáles son las etapas que son potencialmente resecables de primera instancia, teniendo peculiaridad y cuidado con estas enfermedades que son N2, las cuales nuevamente les recuerdo, la mejor conducta no es llevarlas a cirugía como primera opción de tratamiento, sino que deberíamos buscar alguna otra modalidad de tratamiento. En color rojo ilustré aquellos pacientes que se benefician de manera franca de recibir quimioterapia adyuvante, aquellos pacientes que son resecados y que reciben quimioterapia después de la cirugía. Y como podemos ilustrar, existen unos pacientes que están en borderline, estos tumores que miden 4 o 5 centímetros, que en la clasificación de la séptima edición correspondían a la etapa clínica 1B, pero actualmente corresponden a la etapa clínica 2A. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, como vimos, los pacientes que se incluían en etapa clínica 1 en los estudios previos, pues estaban basados en la estratificación previa y actualmente deberíamos de traspolarlos a la etapa clínica 2A. Entonces, ¿este grupo debe o no debe recibir quimioterapia? La respuesta es sí, siempre y cuando tenga algún factor pronóstico adverso, como puede ser que se trate de un tumor pobremente diferenciado, que tenga invasión linfovascular, que tenga una resección en cuña, involucro a pérdula visceral o que no se haya estudiado de manera adecuada el estado ganglionar. Nuevamente recordar que estas etapas que tienen enfermedad N2 y N3, el tratamiento ideal sería someterlos a quimiorradioterapia definitiva. Esta es la categoría 1 por las guías americanas o terapias multimodales. Entonces, ¿qué hay acerca de las alteraciones genómicas accionables como un nuevo modelo de adjuvancia? Como sabemos, el conocimiento del perfil genómico del cáncer de pulmón ha cambiado de manera significativa el pronóstico de nuestros pacientes. Recordar que esto inició en estadios en etapas metastásicas, donde pasamos de tener una sobrevida global que dábamos con quimioterapia de 10 a 12 meses, y aquellos pacientes que documentaban la mutación de EGFR o ALK, podemos actualmente tener unas sobrevidas globales que rondan los 38 meses. Este es un gráfico de las principales mutaciones accionables o potencialmente accionables en la población caucásica, donde podemos observar que EGFR y ALK son algunas de las mutaciones para las cuales actualmente tenemos buenos fármacos para dar tratamiento en enfermedades avanzadas y que actualmente se han tratado de migrar a estadios tempranos. Como podemos observar, la incidencia de la mutación de EGFR es del 19% en caucásicos y ALK ronda un 4%. ¿Qué es de peculiaridad la población mexicana? Este es un estudio publicado por el doctor Arrieta y colaboradores, donde analizaron 90 muestras de pacientes con cáncer de pulmón en población mexicana, donde descubrimos que la población mexicana tenía mayor número de incidencia de mutación de EGFR. Recordar que en la población caucásica ronda de un 17 a un 19%, y según lo publicado por el doctor Arrieta, era casi el 37% en los mexicanos. Es decir, uno de cada tres pacientes con cáncer de pulmón pudiese tener la mutación de GFR. Además, también vimos que la translocación de ALK era mayor en la población mexicana comparada con la población caucásica. El siguiente estudio es un estudio transversal, es un estudio de nuestro centro médico en el occidente de México. Nosotros estudiamos 93 pacientes con cáncer de pulmón y les estudiamos las dos principales mutaciones accionables, como era ALK y EGFR, y también estudiamos el estado del PDL1. Como podemos observar, la mediana de edad de diagnóstico de nuestros pacientes rondaba los 65 años. De manera muy equilibrada, el 50% de los pacientes eran hombres y el 50% eran mujeres, y un 45% de nuestros pacientes tenían antecedente de haber fumado. Algo que es importante ilustrar, por eso los puse en color rojo, es que el 89, casi 90% de nuestros diagnósticos en nuestro hospital son estadios desafortunadamente metastásicos, y los principales sitios de metástasis son en pulmón contralateral, pleura y sistema nervioso central. De manera general, la incidencia de EGFR en nuestros pacientes estudiados fue del 27%, que fue ligeramente inferior a lo publicado por el doctor Arreta, pero aún así es superior a lo que a lo que se puede encontrar en la población caucásica. Y la translocación de LK de igual manera fue superior a la población caucásica, hasta 3 veces más. Podemos ver que el 13% de nuestros pacientes tenían una mutación ALK.
Y esto es importante mencionarlo porque estos pacientes tienen como tal tratamientos dirigidos a estas dianas terapéuticas, los cuales, como ya les comenté, han modificado el pronóstico de manera increíble en todas las etapas clínicas, como ahorita lo vamos a mencionar. Desafortunadamente, el 60% de los pacientes, pues aún no sabemos si tuvieran una mutación accionable. Y algo también importante mencionar es que nuestra población, al menos de nuestros pacientes, el 33% de nuestros pacientes, solo el 33% de nuestros pacientes expresaban PDL1. Esto contrarresta mucho con lo que reportaban los estudios internacionales, donde la expresión de PDL1 es 2/3 de la población. Aquí es inverso a lo que encontramos en nuestra población, en México. En este gráfico de barras circulares podemos ilustrar de igual manera que cerca del 60% de los pacientes que tenían PDL1 negativo tampoco tenían como tal una mutación accionable, pero un 45% de los pacientes sí tenían como tal una mutación accionable, como el EGFR, ya sea del exón 19 o del exón 21 o ALK. Y además debemos observar que la presencia de la mutación de EGFR o ALK es más común en las mujeres y es más común en aquellos pacientes que no han fumado. Esto es muy similar a lo que ya conocemos en el resto del mundo. Hablar de epidemiología local es muy necesario porque esto guía pues, los tratamientos en nuestra población. Entonces, como ya les mencioné, el conocimiento de las mutaciones genómicas han migrado las dianas terapéuticas, los tratamientos a estadios más tempranos, y en este caso los vamos a ver en el escenario adyuvante. Y para ver el primer fármaco, el cual es osimertinib, mediante el estudio DAURA, este es un estudio que incluyó pacientes mayores de 18 años, etapas clínicas 1 a 3A, siempre y cuando tuvieran la mutación de EGFR. Se permitió que los pacientes recibieran quimioterapia. Si era un paciente que venía de quimioterapia, se permitió que participaran hasta 26 semanas después de la cirugía. Y si eran pacientes que venían directo de cirugía, a los cuales no se les había dado quimioterapia, tenían hasta 10 semanas para participar en nuestro estudio. Esto es algo importante de mencionar, que los pacientes pudieron o no pudieron haber recibido quimioterapia previo a la randomización del estudio. El objetivo primario de este estudio era demostrar la sobrevida libre de enfermedad en las etapas clínicas 2 y 3, y para ello se aleatorizó a los pacientes a una razón 1 a 1 a recibir osimertinib, este fármaco, el cual es un inhibidor de tirosina quinasa contra EGFR, a una dosis de 80 miligramos al día hasta por 3 años, y el otro grupo recibió placebo, lo cual era el estándar de tratamiento, era cirugía, quimioterapia y después nada más. Y y el otro brazo que ya comenté, además, se daba osimertinib hasta por 3 años. Y lo que vamos a observar es que en el objetivo primario es un objetivo que se cumple y se cumple de una manera pues bastante notoria, donde podemos observar que la sobrevida libre de enfermedad a 2 años en el grupo que recibía osimertinib era el 90%. 90% 2 años no habían muerto y no habían recurrido si recibían el brazo de osimertinib, en comparación con aquel brazo que recibía placebo, donde el 44% habían presentado ya recurrencia a los 2 años. Podemos observar que la mediana de tiempo de recurrencia en el brazo que no recibió osimertinib fue de cercana a los 20 meses, comparado con el brazo de osimertinib, en el cual la mediana actualmente no se ha alcanzado. Y vamos a observar que incluso cuando se estudia o se incluye a las etapas clínicas 1B, esos estadios tempranos, de igual manera se demostró un beneficio significativo de dar osimertinib adyuvante hasta por 3 años. En el gráfico de Forest Plot podemos ilustrar que todos los pacientes se benefician de tener tratamiento con osimertinib siempre y cuando tengan mutación del EGFR, más pronunciada para aquellos pacientes que tienen delección del exón 19, pero también es franco el beneficio en aquellos pacientes con la mutación L858R. Algo que nos preocupa mucho en pulmón, como ya les había comentado, es la alta tasa de enfermedad metastásica recurrente al sistema nervioso central. Para ello, podemos observar que los pacientes que reciben osimertinib también tienen un menor número y un número significativo menor de presentar recurrencias a este nivel. Una disminución del riesgo de recurrencia del 72%, el cual es un resultado estadísticamente significativo. Y en una de sus últimas actualizaciones del estudio ADAURA podemos ilustrar que además osimertinib ha demostrado tener un impacto no solo en sobrevida libre de enfermedad, sino que también en sobrevida global. A los 5 años, el grupo que recibió osimertinib, el 85% de los pacientes seguían vivos, comparado con el 73%. Es un beneficio a los 5 años de 12 puntos porcentuales,
recordando que la quimioterapia adyuvante nos daba 5% de sobrevida global, y aquí el tratamiento adyuvante con osimertinib nos está dando 12% porcentual a 5 años. Entonces es una estrategia que actualmente se ha convertido en un estándar de tratamiento para aquellos pacientes que tienen mutación del EGFR, han sido sometidos a resección. Y así como osimertinib como tratamiento para IGFR se posicionó, recientemente, hace unas cuantas semanas, 4 o 5 semanas, se publicó el estudio ALINA. Es un estudio de adyuvancia con alectinib para los pacientes con cáncer de pulmón, células no pequeñas, ALK positivo, pacientes que habían sido sometidos a resección. A esos pacientes se permitió que participaran de igual manera desde las etapas clínicas 1B y hasta las 3A, siempre y cuando tuvieran esta translocación positiva. El objetivo primario del estudio fue la sobrevida libre de enfermedad. Y algo importante mencionar de este estudio es que se le randomizó a los pacientes a dos brazos. Un brazo que iba a recibir únicamente alectinib, a la dosis que ya conocemos, que es de 600 miligramos 2 veces al día, es de manera oral, hasta por 2 años. Y este grupo que recibió alectinib no se permitió que recibiera quimioterapia adyuvante y se comparó contra lo que era el estándar, la quimioterapia adyuvante. Este es un estudio importante mencionar cómo fue que se diseñó. De manera general, la sobrevida libre de enfermedad a 3 años podemos ilustrar que es mejor para aquellos pacientes que reciben alectinib en comparación con aquellos que reciben lo que era el estándar de tratamiento, la quimioterapia adyuvante. Existió un beneficio del 76%, una hazard rate de 0.24 y un resultado estadísticamente significativo a favor de alectinib para los pacientes resecados que tuvieran ALK positivo. Este es un estudio recientemente publicado y aún no tiene como tal madurez para los resultados de sobriedad global, pero en referencia al sistema nervioso central, y al igual que osimertinib, alectinib pudo demostrar que tiene menor tasa de recurrencia a nivel del sistema nervioso central comparado con la quimioterapia. Estos datos aún son muy inmaduros, es un estudio que se ha publicado recientemente y hay que esperar los resultados, pero muy seguramente los resultados serán muy alentadores con alectinib. Entonces, hoy sabemos que migramos las terapias dirigidas a estadios más tempranos. Osimertinib está indicado para aquellos pacientes con cáncer de pulmón resecados que tienen mutación de EGFR, y alectinib para los que tienen ALK. Los dos demostraron un beneficio en sobrevida libre de enfermedad, una reducción del riesgo de recurrencia del 80%. Y en este caso es importante mencionar que alectinib pudiese funcionar como una terapia de descalamiento, se podría mencionar, porque a los pacientes que reciben alectinib no se les permitió como tal recibir quimioterapia adyuvante, y aún así pudimos observar que los desenlaces oncológicos no se vieron afectados, de hecho fueron superiores a la quimioterapia estándar. Y hoy sabemos que osimertinib, de estos dos fármacos, solo osimertinib tiene impacto en sobrevida global. A los resultados publicados el día de hoy presenta una disminución del riesgo de muerte del 51%. Sin embargo, es importante mencionar que no todos los pacientes pues tienen la mutación de LK o EGFR y no pueden ser como tal candidatos al tratamiento con un inhibidor de tirosinquinasa. Entonces nos surge la pregunta, ¿qué más podemos ofrecer para aquellos pacientes que no tienen una mutación accionable conductora? Hablaremos acerca de la inmunoterapia de mantenimiento. Entonces, existen dos estudios que respaldan el uso de inmunoterapia de mantenimiento. Uno es este estudio, el IMpower 010, que incluye atezolizumab de mantenimiento para cáncer de pulmón resecable. Incluyó pacientes, etapas desde 1B hasta 3A, que tuvieron un estado funcional de 0,1 y se randomizaron en las primeras 3 o 8 semanas posterior a que hubiesen terminado su tratamiento adyuvante con una quimioterapia basada en cisplatina. Es importante mencionar que no se permitió que los pacientes tuvieran mutación de EGFR o ALK para participar en este estudio, y el objetivo primario fue la sobrevida libre de enfermedad en las etapas clínicas 2 y 3 que tuvieran una expresión de PDL1 mayor al 1%. Para ello se le autorizaron a dos brazos, un brazo que iba a recibir atezolizumab a una dosis de 1.200 miligramos cada 3 semanas hasta por 16 ciclos, y el otro grupo era placebo. Entonces, el objetivo primario es un objetivo que se cumple al seguimiento de 36 meses. 60% de los pacientes que habían recibido inmunoterapia basada en atezolizumab seguían vivos y sin recurrir, comparado con el 48% de aquellos que habían recibido únicamente placebo. La mediana de sobrevida libre de enfermedad en un grupo no se había alcanzado, y en el grupo de placebo estaba en 35 meses. Entonces, esto es en la población, etapas clínicas 2 con una expresión de PDL1 mayor al 1%. Y cuando se analizaron, independientemente del estado de PDL1
e independientemente del estadio clínico, pues es importante mencionar que si bien numéricamente pareciese ser mejor dar atezolizumab que placebo, eh, no se demostró la significancia estadística en ninguno de estos dos objetivos. Entonces, en color amarillo están ilustrados cuáles son los pacientes que parecieran más se benefician de la terapia de mantenimiento con atezolizumab y son los pacientes en etapas clínicas 3 tienen más beneficio que las etapas clínicas 2. Aquellos pacientes con enfermedad ganglionar positiva, aquellos pacientes que recibieron quimioterapia adyuvante basada o en pemetrexed o en vinorelbine, y los pacientes que menos beneficio tienen como tal son aquellos pacientes, uno, que siguen fumando. Los pacientes que siguen fumando pareciesen tener una pérdida del beneficio del uso de inmunoterapia con pembrolizumab. Aquellos pacientes que tenían una mutación de IGFR o ALK, de igual manera, pese a que no se permitió su inclusión en este estudio, hubo pacientes que tuvieron la mutación y en estos pacientes tuvieron peores desenlaces comparados con los pacientes que eran wild type. El segundo estudio a analizar es el estudio PERS o Keynote 090, el cual incluye pembrolizumab de mantenimiento para cáncer de pulmón resecado, etapas desde 1B hasta 3A, estado funcional de 0 a 1, y se permitió que recibieran de igual manera quimioterapia previo a la randomización. Un grupo iba a recibir pembrolizumab a la dosis de 200 miligramos, que ya conocemos, cada 3 semanas, hasta por un periodo de un año, y el otro grupo placebo. Aquí el objetivo primario fue la sobrevida libre de enfermedad en la población intención a tratar. No se tomó en cuenta el estado del PDL1, fue en población intención a tratar. Y de manera general vamos a observar cómo el pembrolizumab cumplió su objetivo primario, donde demostró un beneficio en sobrevida libre de enfermedad. Al corte de 36 meses, 58% de los pacientes seguían vivos y sin recurrir, comparados contra 50%. Es un hazard ratio de 0.76 y un resultado con una P de 0.001, un resultado estadísticamente significativo. La mediana de sobrevida libre de enfermedad fue casi 54 meses con pembrolizumab, comparado contra 42 meses, es decir, una diferencia de 11 meses entre los dos grupos. Y algo que vamos a analizar, pese a que tuvimos la hipótesis de que a mayor expresión de PDL1 mayor sería el beneficio de pembrolizumab, al menos a los datos presentados al día de hoy, pembrolizumab no ha demostrado un beneficio mayor en los pacientes que tienen un PDL1 mayor al 50%. Y algo importante mencionar es que los datos obtenidos hasta el día de hoy, pembrolizumab no ha tenido un impacto en sobrevida global, solo en sobrevida libre de enfermedad. Entonces, nuevamente podemos ilustrar cuáles son los pacientes que menos beneficios tienen de recibir pembrolizumab adyuvante. Son aquellos pacientes que no recibieron quimioterapia y aquellas histologías escamosas pareciese también tener menos beneficio. Recordar que el gráfico de Forest Plot no es para dar conclusiones, sino más bien para generar hipótesis eh, de los datos obtenidos. Entonces, hoy sabemos que la terapia de mantenimiento con inhibidores de puntos de control es un estándar de tratamiento para aquellos pacientes que no tienen una mutación de IGFR o ALK o una mutación genómica accionable. Tanto atezolizumab como pembrolizumab han demostrado beneficio en sobrevida libre de enfermedad. Atezolizumab actualmente es recomendado para aquellos pacientes que tienen expresión de PDL1 mayor al 1% y pembrolizumab se puede dar independientemente del estado de PDL1. Recordar que ninguno de los dos tratamientos ha demostrado beneficio en sobrevida global. Entonces, siguiendo con el siguiente tópico, ¿qué hay acerca de la adyuvancia? Este es un escenario que se ha explorado o no. Recordar que la neoadyuvancia es el tratamiento otorgado previo a la cirugía y es importante mencionar que este escenario ya se había estudiado incluso desde el 2010. Podemos observar cómo el estudio NASH incluyó pacientes con cáncer de pulmón potencialmente resecables, etapas clínicas 1 hasta 3A. Algo importante mencionar es que la mayoría de los pacientes que participaron en este estudio caían en una etapa clínica 1. Este estudio, el estudio NASH, randomizó a los pacientes a tres grupos. Un grupo que iba a recibir quimioterapia neoadyuvante, es decir, previo a la cirugía, 3 a 6 semanas previos a la cirugía recibían la quimioterapia y luego se operaban. Un grupo que únicamente se sometía a cirugía y otro grupo que recibía cirugía más terapia adyuvante. El objetivo primario fue la sobrevida libre de enfermedad y cuando observamos no se pudo demostrar que el tratamiento neoadyuvante fuese superior a la cirugía sola, ni que el tratamiento adyuvante fuese superior a la cirugía, al menos en términos de sobrevida libre de enfermedad. Incluso cuando analizamos la sobrevida, podemos ver que en los tres brazos de intervención, las curvas se empalman prácticamente, las curvas de Kaplan y Meier están sobrepuestas.
Algo importante de contemplar es que la mayoría de esos pacientes eran etapas clínicas uno, recordando que son las etapas que menos se benefician de quimioterapia adyuvante. Y algo que sí nos sirvió y es necesario mencionar es que en este estudio 90% de los pacientes que recibieron neoadjuvancia pudieron terminar sus 4 ciclos de tratamiento comparado con un 60%. Entonces, esto nos hace pensar que en términos de tolerabilidad es mejor dar la quimioterapia previo a la cirugía, pese a que los resultados oncológicos no habían demostrado ser mejor, sí había un mejor apego al tratamiento. Y este es un tópico que se retomó recientemente gracias al advenimiento del uso de inmunoterapia en estadios tempranos. El estudio Checkmate 816 es un estudio con nivolumab en combinación con quimioterapia basada en platino como tratamiento previo a la cirugía neoadyuvante. Este es un estudio que incluyó pacientes con cáncer de pulmón estadio desde 1 hasta 1B hasta 3A, siempre y cuando no tuvieran mutación de ALK. Los pacientes se aleatorizaban a dos brazos, un brazo que recibía neoadyuvancia, quimioterapia, 3 ciclos basadas en platino, en combinación con nivolumab 360 miligramos cada 3 semanas hasta 3 ciclos. Después de esto, los pacientes se sometían a cirugía y el otro brazo únicamente recibió neoadyuvancia con quimioterapia y después se sometían a cirugía. El objetivo primario de este estudio era la sobrevida libre de evento y las tasas de respuesta patológica, donde podemos ilustrar que la sobrevida libre de evento fue superior para aquel grupo que recibió neoadyuvancia con quimioterapia más nivolumab. A los 2 años seguían sin evento el 63% contra el 45%. Además, podemos ilustrar que las tasas de respuesta patológica completa fueron mayor en aquellos pacientes que se introdujo la inmunoterapia con nivolumab previo a la cirugía comparado con aquellos pacientes que únicamente recibieron como tal quimioterapia neoadyuvante. Las etapas que menos pareciesen tener beneficio de estas intervenciones son las etapas clínicas uno y 2, donde podemos ver que pierden la significancia estadística. El beneficio es más marcado para las etapas clínicas 3. Nuevamente, la histología escamosa tiene un menor beneficio, sin embargo, siguen teniendo beneficio. Y aquellos pacientes que tenían expresión de PDL1 negativa también parecían tener menor beneficio de la inmunoterapia neoadyuvante en combinación con quimioterapia. Y algo importante mencionar es que esta modalidad de tratamiento además también ha demostrado impactar en sobrevida global, donde podemos observar que a los 2 años seguían vivos el 82% contra el 70% del otro brazo que únicamente recibía quimioterapia neoadyuvante. Es por ello que hoy la neoadyuvancia con quimioterapia más inmunoterapia basada en nivolumab y cisplatino es un estándar de tratamiento para los pacientes que no tienen una mutación genómica accionable como tal. Es importante que todos estos pacientes sean evaluados para ver si son candidatos al tratamiento, dado que esta modalidad de tratamiento ha demostrado beneficio en sobrevida libre de enfermedad y en sobrevida global. ¿Ok? ¿Y qué hay acerca del tratamiento perioperatorio? Recordar que el tratamiento perioperatorio es aquel que se brinda antes de la cirugía, luego se opera al paciente y después se brinda un tratamiento complementario. ¿Es realmente lo mejor de los dos mundos? Esa es una pregunta que intentaremos resolver con los siguientes estudios. El siguiente estudio es el estudio Keynote 671, el cual utilizó pembrolizumab perioperatorio para etapas potencialmente resecables 2 y 3. Para ellos incluyeron pacientes a dos brazos, un brazo que recibía neoadyuvancia con cisplatino, 4 ciclos en combinación con pembrolizumab, la dosis que ya conocemos. Después los pacientes se sometían a cirugía y posteriormente se continuaba con pembrolizumab hasta por 13 ciclos y el brazo comparador únicamente contemplaba quimioterapia neoadyuvante y después cirugía y un periodo de observación, lo cual pues era uno de los estándares de tratamiento. El objetivo de este estudio fue la sobrevida de la enfermedad y la sobrevida global, donde podemos ilustrar en el gráfico de Kaplan y Meyer que el grupo de pembrolizumab tuvo mejor sobrevida libre de enfermedad. En la mediana, en el grupo que había recibido placebo, a los 17 meses habían tenido recurrencia, comparado contra el otro grupo del cual la mediana no se había alcanzado. Refleja una disminución del riesgo de muerte o recurrencia del 42% con un resultado estadísticamente significativo. Nuevamente, los pacientes que parecían menos se beneficiaban eran los pacientes que tenían una expresión de PDL1 negativo. Sin embargo, en intención a tratar fue un resultado positivo. Además, podemos ilustrar
que pembrolizumab, pese a que los datos aún no son maduros, parecieran tener también un mejor beneficio en sobrevida global, un impacto en sobrevida global comparado con el grupo que recibió neoadyuvancia únicamente con quimioterapia. Otra cosa que debemos mencionar que es importante es que pareciera que aquellos pacientes que tienen respuesta patológica completa o respuesta patológica mayor tienen mejor sobrevida libre de enfermedad comparado con aquellos pacientes que no tienen la respuesta patológica completa o una respuesta patológica mayor. Recordar que la respuesta patológica mayor se consideraba aquellos pacientes que tenían menos del 10% de células viables en tumor, pero no el 0%. Y este es algo que debemos observar, que la respuesta patológica parece correlacionarse con sobrevida libre de enfermedad. Además, podemos ilustrar que aquellos pacientes, pese a que no tienen una respuesta patológica completa, si fueron partícipes del grupo de pembrolizumab, también tuvieron mejor sobrevida libre de enfermedad, lo cual es importante mencionar. Y así como pembrolizumab se estudió en el estudio en la modalidad de tratamiento perioperatorio, pembrolizumab, nivolumab también se estudió en este escenario. Este es un ensayo clínico fase 2 que randomizó pacientes de una manera muy similar a recibir 3 ciclos de quimioterapia neoadyuvante en combinación con inmunoterapia, en este caso nivolumab, 360 miligramos cada 3 semanas hasta por 3 ciclos, y después se operaban para posteriormente recibir 6 meses de mantenimiento con nivolumab a la dosis de 480 miligramos cada 4 semanas. El brazo comparador es únicamente neoadyuvancia basada en cisplatino, 3 ciclos, y después de la cirugía un periodo de observación. El objetivo primario de este estudio fase 2 eran las tasas de respuesta patológica completa, donde podemos observar que fueron significativamente mayor en el grupo que recibe inmunoterapia, 37% contra el 7% con quimioterapia únicamente. Y pese a que es un estudio fase 2, tiene análisis de sobrevida global y sobrevida libre de progresión, donde podemos ilustrar que los pacientes que reciben nivolumab neoadyuvante en combinación con quimioterapia tienen una mejor sobrevida global y una mejor sobrevida libre de progresión, resultados estadísticamente significativos y francamente visibles. Entonces, hoy sabemos que el tratamiento perioperatorio con inmunoterapia, ya sea con pembrolizumab o nivolumab, en combinación con quimioterapia, pareciese ser una buena opción de tratamiento. Sin embargo, es importante mencionar que no existen estudios cara a cara que comparen el tratamiento perioperatorio con el tratamiento neoadyuvante en combinación con inmunoterapia. Entonces, también es importante mencionar que el tratamiento perioperatorio ha demostrado un beneficio en sobrevida libre de enfermedad, una disminución del riesgo de recurrencia del 40%, que los pacientes que tienen introducción de la inmunoterapia previa a la cirugía tienen una mayor tasa de respuestas patológicas completas y respuestas patológicas mayores, y existe una tendencia a asociación en sobrevida libre de enfermedad a favor de los pacientes que tienen alguno de estos dos outcomes. Y ya para casi finalizar nuestro tema, ¿qué sigue después de haber instaurado un tratamiento definitivo en nuestros pacientes? ¿Cómo es que damos la vigilancia? Bueno, es importante mencionar que es necesario fomentar el cese del hábito tabáquico en nuestros pacientes con cáncer, dado que esto se asocia a peores resultados oncológicos. Es importante mencionar que el tabaquismo es la principal causa prevenible de enfermedad, muerte y discapacidad en el mundo. Se estima que 7 millones de personas mueren a causa de fumar, es decir, una muerte cada 6 segundos. Y hoy sabemos que pese que es completamente conocido que el cigarro tiene más de 50 componentes carcinógenos, aún sigue siendo promovido de manera muy pública por la industria. Si bien frecuentemente relacionamos el tabaquismo con el cáncer de pulmón, pues no es el único cáncer al cual se ha asociado de manera directa eh, fumar. Recordamos que también aumenta el riesgo de tumores de cabeza y cuello, de esófago, pulmón, mama, incluso vejiga. Se estima que fumar disminuye 20 años la esperanza de vida. Esto se asocia a un envejecimiento celular prematuro. 30% de las neoplasias son secundarias como tal al tabaquismo, y como ya había mencionado, los pacientes que siguen fumando tienen peores resultados oncológicos. Hoy sabemos que no existe como tal un nivel exento del riesgo o un nivel seguro de fumar. Y es importante mencionar que el tabaquismo no es un hábito, es una adicción, y las adicciones son enfermedades. Entonces debemos hacer constante promoción al abandono de este hábito, esta adicción. Además, a los pacientes que ya recibieron un tratamiento definitivo, además de promover el cese del tabaquismo, si es en una etapa clínica 1 o 2, se recomienda
el seguimiento cada 6 meses con historia clínica, exploración física y una tomografía de tórax simple y contrastada cada 6 meses de los primeros 2 años. Y después de aquí se hace en manera anual. Para los estadios clínicos 3, el seguimiento es mucho más corto. Los seguimientos se hacen cada 3 o 6 meses los primeros 3 años y después cada 6 meses por 2 años. Y después de los 2 años el seguimiento tiene que ser indefinido. Recordar que la resonancia magnética de encéfalo no es un estudio que se realice de manera rutinaria, debe ser guiado por síntomas. Pero, ¿qué pasa si tenemos un paciente con sospecha de recurrencia? Estos pacientes deberían ser sometidos a un PET y a una resonancia magnética de encéfalo e idealmente corroborar con biopsia la recurrencia. A partir de aquí podemos estratificar a los pacientes que recurren en dos grupos, aquellos que tienen una recurrencia locorregional y los que tienen una recurrencia a distancia, que es importante saber que son la mayoría de los pacientes. Estos pacientes que tienen una recurrencia locorregional aún pudiesen beneficiarse de algún tratamiento de rescate. Lo primero que hay que preguntarnos es si el paciente es resecable. Si es resecable, la mejor modalidad de tratamiento es llevar al paciente a resección o radiocirugía. Y para los pacientes que tienen enfermedad ganglionar mediastinar, en estos incluso se puede contemplar quimiorradio definitiva, si es que no recibieron previamente radioterapia o tratamiento sistémico paliativo. Ya para la enfermedad distante, pues es importante mencionar que si tienen síntomas localizados como datos de hipertensión intracraneal o síndrome de vena cava, podemos contemplar el uso de radioterapia paliativa. Y para la enfermedad diseminada, debemos hacer la búsqueda intencionada de mutaciones genómicas accionables para dar un tratamiento. Entonces, para concluir nuestra clase, hoy sabemos que el cáncer de pulmón no células pequeñas es la neoplasia más incidente y más mortal en todo el mundo. Desafortunadamente, la mayoría de los estadios se diagnostican en enfermedades avanzadas, como ya lo mencioné, en nuestra población mexicana, más del 80-85% de los pacientes debutan con una enfermedad en estadio 4. Y pese a que una tasa de reacción es muy baja, es importante saber que estos pacientes tienen una alta tasa de recurrencia, lo cual hace indispensable que busquemos estrategias para buscar prolongar la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida de nuestros pacientes. Hoy en día sabemos que es completamente necesario conocer las mutaciones accionables, incluso desde estadios tempranos, como ya lo mencionamos, y recordar que debemos seleccionar de manera correcta a nuestro paciente. La edad no es un determinante para la quimioterapia adyuvante. El estado funcional parece ser que sí. Hoy en día existen nuevos modelos o nuevas estrategias del tratamiento, como ya las mencioné, la neoadyuvancia con la inmunoterapia de mantenimiento, el tratamiento perioperatorio y la adyuvancia basada en mutaciones genómicas accionables. Es importante saber que la decisión terapéutica, pues, aunque pareciese sencilla, no lo es, requiere un abordaje multidisciplinario y es importante saber que no hay como tal estudios que comparen una modalidad contra otra, por lo cual todo se tome en cuenta acorde al perfil de nuestro paciente. Entonces, ya para concluir, hice algunos algoritmos para tratar de simplificar todas las modalidades de tratamiento que ya les ilustré. Acorde a la evaluación inicial, podemos estratificar a nuestros pacientes en etapas clínicas 1 o 2. Para los pacientes de etapas clínicas 1 o 2, estos pacientes lo primero que hay que preguntarnos es si es un paciente susceptible a resección. Si la respuesta es sí, lo mejor es que el paciente sea resecable. Para los pacientes que no sean resecables, aún así podemos intentar dar una modalidad de tratamiento definitiva, como es la radiocirugía o la quimiorradioterapia. Para los pacientes que son resecados, siempre hay que recordar que en caso de tener márgenes positivos, el estándar es llevarlos a ampliación de márgenes o se puede contemplar como tal radioterapia. Y independientemente de la etapa clínica, si es 1 o 2, debemos hacer la búsqueda intencionada de mutaciones genómicas accionables. Hasta hoy tenemos tratamientos contra LK y EGFR que ya observamos tienen beneficio en sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. Una vez teniendo las mutaciones genómicas accionables, la siguiente pregunta es ver si nuestro paciente es candidato a quimioterapia adyuvante, contemplar a aquellos pacientes con tumores mayores a 5 centímetros o enfermedad ganglionar positiva y aquellos pacientes de 4 o 5 centímetros si tienen algún factor de riesgo adverso, también se puede contemplar el uso de tratamiento con quimioterapia adyuvante. Y es importante mencionar que incluso las etapas clínicas 1 o B se pueden contemplar para terapia con inhibidores de tirosina quinasa o terapias dirigidas. Para las etapas clínicas 3 es necesario un abordaje multidisciplinario y de igual manera, previa a la selección de cualquier tratamiento, debe realizarse la búsqueda de mutaciones genómicas accionables, sabiendo que contamos con un gran abanico de opciones terapéuticas como son el tratamiento perioperatorio, la neoadyuvancia con inmunoterapia, las terapias
extendidas con inhibidores tirosina quinasa basadas en mutaciones genómicas accionables, la adyuvancia con inhibidores de punto de control. Algunos pacientes pueden beneficiarse con quimiorradioterapia definitiva y otra población pues quedará en mejores cuidados de soporte. Para esta etapa clínica 3, como ya mencioné, requiere un abordaje multidisciplinario y previo a la identificación de mutaciones genómicas accionables para aquellos pacientes que tienen mutación de EGFR o ALK, esos pacientes, al menos por lo que se ha estudiado hasta el día de hoy, debe intentarse cirugía para después contemplar quimioterapia adyuvante más una terapia dirigida contra EGFR, como puede ser osimertinib hasta por 3 años o para ALK alectinib. Recordar que el grupo de alectinib tuvo buenos resultados incluso omitiendo la quimioterapia adyuvante. Para aquellos pacientes que no tienen como tal una mutación genómica accionable, existen varios escenarios, el cual el primero que comentaré es los pacientes que se someten a cirugía, después reciben quimioterapia adyuvante y después una terapia de mantenimiento. Para aquellos que tienen PDL1 positivo, atezolizumab, e independientemente del estado del PDL1 se puede utilizar pembrolizumab, recordando que este grupo únicamente ha demostrado beneficio en sobrevida libre de enfermedad, pero no en sobrevida global. Y después podemos ilustrar las dos terapias que contemplan el uso de inmunoterapia neoadyuvante en combinación con quimioterapia y este grupo que además contempla la terapia de mantenimiento con inmunoterapia, recordando que los dos han demostrado beneficio en sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. Entonces, para mí, en los pacientes que no tienen mutación genómica accionable, cualquiera de estas dos conductas fuese muy buena. Recordar que no existen como tal un estudio comparativo de esta modalidad contra esta, por lo cual no sabemos si estamos sobretratando a los pacientes a darles inmunoterapia de mantenimiento. Entonces, eh, previo a nuestra charla, hace algunos años sabíamos que el tratamiento del cáncer de pulmón era muy lineal y parecía ser relativamente sencillo dentro de lo que cabe, pero hoy sabemos que el tratamiento es muy complejo y existen múltiples modalidades de tratamiento, las cuales tienen una única finalidad, la cual es impactar en el resultado oncológico de nuestros pacientes. Muchas gracias por la atención. Sí, gracias, doctor. ¿El doctor Bacon o el doctor Tixi? Sí, aquí estoy. Aló, buenas Hola. noches. Buenas noches. Bueno, Hola, Anita, buenas noches, doctor Bacon. Buenas noches, doctor. Excelente la exposición, muy clara, ¿no? Yo creo que no nada que compartir. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy completo, ¿verdad? Creo que es importante tal vez comentar la importancia, ¿no? De empezar a hacer las pruebas de ALK, EGFR en estadios tempranos por el rol de las terapias blancos aprobado. Reforzar lo que comentabas, que el estudio de Lina nos plantea esta opción de que este grupo de pacientes no necesariamente deben de recibir quimioterapia, a diferencia del estudio ADAURA, que era una indicación, a pesar que había un subgrupo de pacientes que no la tuvieron. En el subanálisis pareciera ser que aquellos pacientes con quimio seguido de osimertinib tuvieron discretamente un poco mejor beneficio. Algo es que con ALK, igualmente, en el estudio con alectinib, los pacientes recibieron 2 años de tratamiento, a diferencia también de osimertinib, ¿no? Que es 3 años. Y tal vez comentar que vamos a captar más pacientes para estos estrategias que tú muy bien comentabas, desde lo preoperatorio, perioperatorio, haciendo más tamizaje. Creo que tenemos que crear políticas. Obviamente sé que el Instituto Nacional de Cancerología tiene un protocolo de esto, y a medida que captemos más pacientes en estadios tempranos, vamos a tener más pacientes candidatos, ya sea para Alina o para Daura. Eh, Hay estudios actualmente corriendo en estadios tempranos de cáncer de pulmón para evaluar el rol de osimertinib en pacientes en estadios 1A. Esperemos estos resultados, muy probablemente deberían ser estudios que nos den resultados positivos, pero bueno, recordar que a partir de 1B, como bien comentabas, basado en la séptima clasificación, es que podríamos utilizar estas estrategias. Tal vez tu punto, me gustaría conocer tu comentario
En aquel grupo de pacientes con respuesta patológica completa, posterior al estudio perioperatorio, ¿cómo avisoras el rol de la biopsia líquida para determinar el desescalamiento? Sí, parece ser una muy buena teoría de que aquellos pacientes que tienen biopsia líquida negativa, pues evitaríamos darles más tratamiento adicional, ¿verdad? Y de escalar el tratamiento, porque como tal no hay un estudio que compare las modalidades de inmunoterapia neoadyuvante en combinación con eh, quimioterapia y el tratamiento perioperatorio, que ya observamos que contempla además extender de inmunoterapia, la cual pues es importante mencionar que no es un tratamiento inocuo, sino que tiene también pues su perfil de seguridad a tener en cuenta. Sí, sí, de acuerdo contigo, ¿no? Son aspectos que obviamente tenemos que considerar, obviamente eh, hay que ver qué sucede a futuro, a la larga. Eh, Nada, muchas gracias pues por la información. Creo que no tenemos alguna pregunta, no tenemos alguna mano que alguien que quiera opinar. Así que bueno, damos por concluida. Te agradecemos muchísimas gracias, doctor Javier Hernández, por la ponencia muy puntual, muy precisa con toda la información. Creo que nuevamente no me queda más que reforzar el rol del tamizaje para cáncer de pulmón, para obviamente encontrar más pacientes candidatos a quimioterapia adyuvante, a aplicar un ALINA o un ADAURA, ¿no? Y ver qué sucede a futuro en estadios más tempranos como es 1A. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Esperamos estarnos viendo por aquí muy seguido. Gracias. Gracias.